Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Libro 3, capítulo 5, la Última Cena. Tema 1. La fecha de la Última Cena. El problema de la datación de la Última Cena de Jesús se basa en las divergencias sobre este punto entre los evangelios sinópticos, por un lado, y el Evangelio de Juan, por otro. Marcos, al que Mateo y Lucas siguen en lo esencial, da una datación precisa al respecto. Cito: el primer día de los ázimos, cuando se sacrificaba el Cordero Pascual, le dijeron a Jesús sus discípulos: ¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Y al atardecer llega él con los 12. Final de la cita. Marcos capítulo 14, versículos del 12 al 17. La tarde del primer día de los ázimos, en la que se inmolaban en el templo los corderos pascuales en la víspera de Pascua, según la cronología de los sinópticos, es un jueves. La Pascua comenzaba tras la puesta del sol, y entonces se tenía la cena pascual, como hizo Jesús con sus discípulos, y como hacían todos los peregrinos que llegaban a Jerusalén. En la noche del jueves al viernes, según la cronología sinóptica, arrestaron a Jesús y lo llevaron ante el tribunal. El viernes por la mañana fue condenado a muerte por Pilato, y seguidamente, a la hora tercia, sobre las 9 de la mañana, le llevaron a crucificar. La muerte de Jesús es datada en la hora nona, sobre las 3 de la tarde. Al anochecer, como era el día de la preparación, víspera del sábado, vino José de Arimatea. Se presentó, decidido, ante Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Marcos capítulo 15, versículo 42. El entierro debía tener lugar antes de la puesta del sol, porque después comenzaba el sábado. El sábado es el día de reposo sepulcral de Jesús. La resurrección tiene lugar la mañana del primer día de la semana, el domingo. Esta cronología se ve comprometida por el hecho de que el proceso y la crucifixión de Jesús habrían tenido lugar en la fiesta de la Pascua, que en aquel año cayó en viernes. Es cierto que muchos estudiosos han tratado de demostrar que el juicio y la crucifixión eran compatibles con las prescripciones de la Pascua. Pero no obstante, tanta erudición parece problemático que en ese día de fiesta tan importante para los judíos fuera lícito y posible el proceso ante Pilato y la crucifixión. Por otra parte, esta hipótesis encuentra un obstáculo también en un detalle que Marcos nos ha transmitido. Nos dice que 2 días antes de la fiesta de los ázimos, los sumos sacerdotes y los escribas buscaban cómo apresar a Jesús con engaño para matarlo. Pero decían: no durante las fiestas, podría amotinarse el pueblo. Capítulo 14, versículo 1 y siguientes. Sin embargo, según la cronología sinóptica, la ejecución de Jesús habría tenido lugar precisamente el mismo día de la fiesta. Pasemos ahora a la cronología de Juan. El evangelista pone mucho cuidado en no prestar la última cena como cena pascual. Todo lo contrario. Las autoridades judías que llevan a Jesús ante el tribunal de Pilato evitan entrar en el pretorio para no incurrir en impureza y poder así comer la Pascua. Capítulo 18, versículo 28. Por lo tanto, para la Pascua no comienza hasta el atardecer. Durante el proceso, se tiene todavía por delante la cena pascual. El juicio y la crucifixión tienen lugar el día antes de la Pascua, en la Parásebe, no el mismo día de la fiesta. Por tanto, la Pascua de aquel año va desde la tarde del viernes hasta la tarde del sábado, y no desde la tarde del jueves hasta la tarde del viernes. Por lo demás, el curso de los acontecimientos es el mismo.
el jueves por la noche, la última cena de Jesús con sus discípulos, pero que no es una cena pascual. El viernes, la vigilia de la fiesta y no la fiesta misma. El proceso y la ejecución. El sábado reposó en el sepulcro. El domingo, la resurrección. Según esta cronología, Jesús muere en el momento en el que se sacrifican los corderos pascuales en el templo. Él muere como el verdadero cordero del que los corderos pascuales eran mero indicio. Esta coincidencia teológicamente importante de que Jesús muriera al mismo tiempo en que tenían lugar la inmolación de los corderos pascuales ha llevado a muchos estudiosos a descartar la cronología de la versión joánica, porque se trataría de una cronología teológica. Juan habría cambiado la datación de los hechos para crear esta conexión teológica, que sin embargo no se manifiesta explícitamente en el Evangelio. Con todo, hoy se ve cada vez más claramente que la cronología de Juan es históricamente más probable que la de los sinópticos, porque como ya se ha dicho, el proceso y la ejecución en el día de la fiesta parece difícilmente imaginables. Por otra parte, la última cena de Jesús está tan estrechamente vinculada a la tradición de la Pascua que negar su carácter pascual resulta problemático. Por eso siempre se han dado intentos de conciliar entre sí ambas cronologías. El más importante de ellos y fascinante en numerosos detalles particulares para lograr una compatibilidad entre las dos tradiciones proviene de la estudiosa francesa Annie Humbert, que desde 1953 ha desarrollado su tesis en una serie de publicaciones. Sin entrar aquí en los detalles de esta propuesta, nos limitaremos a lo esencial. La señora Humbert se basa principalmente en dos textos antiguos que parecen llevar a una solución del problema. El primero es un antiguo calendario sacerdotal transmitido por el libro de los Jubileos, redactado en hebreo en la segunda mitad del siglo II a.C. Este calendario no tiene en cuenta la revolución de la luna y prevé un año de 364 días, dividido en 4 estaciones de 3 meses, 2 de los cuales tienen 30 y 31. Cada trimestre, siempre con 91 días, tienen exactamente 13 semanas y por tanto hay solo 52 semanas por año. En consecuencia, las celebraciones litúrgicas caen cada año el mismo día de la semana. Esto significa, por lo que se refiere a la Pascua, que el 15 de Nisán es siempre un miércoles y que la cena de Pascua tiene lugar tras la Puerta del Sol en la tarde del martes. Humbert sostiene que Jesús habría celebrado la Pascua de acuerdo con este calendario, es decir, la noche del martes, y habría sido arrestado la noche del miércoles. La investigadora ve resueltos con esto dos problemas. En primer lugar, Jesús habría celebrado una verdadera cena pascual, como dicen los sinópticos. Por otro lado, Juan tenía razón en que las autoridades judías, que se atenían a su propio calendario, habrían celebrado la Pascua solo después del proceso de Jesús, quien por tanto habría sido ejecutado la víspera de la verdadera Pascua y no en la fiesta misma. De este modo, la tradición sinóptica y la joánica aparecen igualmente correctas, basadas en las diferencias entre dos calendarios diferentes. La segunda ventaja destaca con Annie Humbert, muestra al mismo tiempo el punto débil de este intento de encontrar una solución. La estudiosa francesa hace notar que las cronologías transmitidas en los sinópticos y en Juan deben concentrar
una serie de acontecimientos en el estrecho espacio de pocas horas. El interrogatorio ante el Sanedrín, el traslado ante Pilato, el sueño de la mujer de Pilato, el envío de Herodes, el retorno a Pilato, la flagelación, la condena a muerte, el Vía Crucis y la crucifixión. Encajar todo esto en pocas horas parece, según Humbert, casi imposible. A este respecto, su solución ofrece un espacio de tiempo que va desde la noche entre martes y miércoles hasta el viernes por la mañana. En este contexto, la investigadora hace notar que en Marcos hay una precisa secuencia de acontecimientos, por lo que se refiere a los días del Domingo de Ramos, lunes y martes, pero que después salta directamente a la cena pascual. Por tanto, según la datación transmitida, quedarían 2 días de los que no relata nada. Finalmente, Humbert recuerda que de este modo, el proyecto de las autoridades judías de matar a Jesús precisamente antes de la fiesta habría podido funcionar. Sin embargo, Pilato con sus titubeos habría pospuesto la crucifixión hasta el viernes. A este cambio de la fecha de la última cena del jueves al martes, se opone sin embargo la antigua tradición del jueves, que en todo caso encontramos claramente ya en el siglo II. Pero la señora Humbert aduce un segundo texto sobre el que basa su tesis, la llamada Didascalía de los Apóstoles, un escrito de comienzos del siglo III, donde se establece el martes como fecha de la cena de Jesús. La estudiosa trata de demostrar que este libro habría recogido una antigua tradición cuyas huellas podrían detectarse también en otras fuentes. Sin embargo, a todo esto se debe responder que la huella de la tradición que se manifiestan en este sentido son demasiado débiles como para resultar convincentes. Otra dificultad es que el uso por parte de Jesús de un calendario difundido principalmente en Qaram es poco verosímil. Jesús acudía al templo para las grandes fiestas, aunque predijo su fin y lo confirmó con un dramático gesto simbólico. Él observó el calendario judío de las fiestas, como lo demuestra sobre todo el Evangelio de Juan. Ciertamente se podrá estar de acuerdo con la estudiosa francesa sobre el hecho de que el calendario de los jubileos no se limitaba estrictamente a Qaram y a los esenios. Por esto, no es razón suficiente como para poder aplicarlo a la Pascua de Jesús. Esto explica por qué la tesis de Annie Humbert, fascinante a primera vista, es rechazada por la mayoría de los exegetas. He presentado de manera tan detallada dicha tesis porque nos da una idea de lo variado y complejo que era el mundo judío en tiempos de Jesús, un mundo que a pesar de nuestro conocimiento de las fuentes, solo podemos reconstruir de manera precaria. Por tanto, no negaría a esta tesis una cierta probabilidad, aunque considerando sus problemas, no se le puede aceptar sin más. Entonces, ¿qué diremos? La evaluación más precisa de todas las soluciones ideadas hasta ahora la he encontrado en el libro Sobre Jesús de John P. Meyer, quien al final de su primer volumen ha presentado un amplio estudio sobre la cronología de la vida de Jesús. Él llega a la conclusión de que hemos de elegir entre la cronología de los sinópticos y la de Juan, demostrando que, ateniéndonos al conjunto de las fuentes, la decisión debe ser en favor de Juan. Juan tiene razón. En el momento del proceso de Jesús ante Pilato, las autoridades judías aún no habían comido la Pascua y por eso debían mantenerse todavía culturalmente puras. Él tiene razón. La crucifixión no tuvo lugar el día de la fiesta, sino la víspera. Esto significa que Jesús murió a la hora en que se sacrificaban en el templo los corderos pascuales. Que los cristianos vieran después de esto algo más que una mera casualidad.
que reconocieran a Jesús como el verdadero Cordero y que precisamente por eso consideran que el rito de los corderos había llegado a su verdadero significado. Todo esto es simplemente normal. Pero queda en pie la pregunta, ¿por qué entonces los sinópticos han hablado de una cena de Pascua? ¿Sobre qué se basa esta línea de la tradición? Una respuesta realmente convincente a esta pregunta ni siquiera Meyer la puede dar. No obstante, lo intenta, al igual que otros muchos exegetas. Por medio de la crítica redaccional y literaria, trata de demostrar que los pasajes de Marcos capítulo 14 versículo 1 y capítulo 14 versículos del 12 al 16, los únicos en los que Marcos habla de la Pascua, habrían sido añadidos más tarde. En el propio y verdadero relato de la última cena no se habrían mencionado la Pascua. Esta propuesta, por más que la sostengan muchos nombres importantes, es artificial, pero sigue siendo justa la indicación de Meyer de que en la narración de la última cena, como tal el rito pascual, aparece en los sinópticos tan poco como en Juan. Así, aunque sea con alguna reserva, se puede aceptar esta afirmación. Cito: el conjunto de la tradición joánica está totalmente de acuerdo con la que proviene de los sinópticos, por lo que se refiere al carácter de la cena, que no corresponde a la Pascua. Fin de la cita. Pero entonces, ¿qué fue realmente la última cena de Jesús? ¿Y cómo se ha llegado a la idea, sin duda muy antigua, de su carácter pascual? La respuesta de Meyer es sorprendentemente simple y en muchos aspectos convincente. Jesús era consciente de su muerte inminente. Sabía que ya no podría comer la Pascua. En esta clara toma de conciencia invita a los suyos a una última cena particular, una cena que no obedecía a ningún determinado rito judío, sino que era su despedida, en la cual daba algo nuevo. Se entregaba a sí mismo como el verdadero Cordero, instituyendo así su Pascua. En todos los evangelios sinópticos, la profecía de Jesús de su muerte y resurrección forma parte de esta cena. En Lucas adopta un tono particularmente solemne y misterioso. Cito: he deseado ardientemente comer esta comida pascual con vosotros antes de padecer, porque os digo que ya no la volveré a comer hasta que se cumpla en el reino de Dios. Fin de la cita. Capítulo 22, versículo 15 y siguientes. Estas palabras siguen siendo equívocas. Pueden significar que Jesús, por última vez, come la Pascua, acostumbrada con sus discípulos, pero puede significar también que ya no la come más, sino que se encamina hacia la nueva Pascua. Una cosa resulta evidente en toda la tradición: la esencia de esta cena de despedida no era la antigua Pascua, sino la novedad de que Jesús ha realizado en este contexto. Aunque este convite de Jesús con los 12 no haya sido una cena de Pascua según las prescripciones rituales del judaísmo, se ha puesto de relieve claramente en retrospectiva su conexión interna con la muerte y resurrección de Jesús. Era la Pascua de Jesús, y en este sentido, Él ha celebrado la Pascua y no la ha celebrado. No se podían practicar los ritos antiguos. Cuando llegó el momento para ello, Jesús ya había muerto, pero Él se había entregado a sí mismo, y así había celebrado verdaderamente la Pascua con aquellos ritos. De esta manera no se negaba lo antiguo, sino que lo antiguo quedaría en sentido pleno. En primer testimonio de esta visión unificadora de lo nuevo y lo antiguo, queda la nueva interpretación de la última cena de Jesús en relación con la Pascua, en el contexto de su muerte y resurrección. Se encuentra en Pablo, en 1 Corintios capítulo 5, versículo 7. Cito: barred la levadura vieja para hacer una masa nueva, ya que sois panes hacemos,
porque ha sido inmolada nuestra víctima pascual, Cristo. Fin de la cita. Como en Marcos capítulo 14, versículo 1, la Pascua sigue aquí el primer día de los ázimos. Pero el sentido del rito de entonces se transforma en un sentido cristológico y existencial. Ahora, los ázimos han de ser los cristianos mismos, liberados de la levadura del pecado. El Cordero inmolado, sin embargo, es Cristo. En este sentido, Pablo concuerda perfectamente con la descripción joánica de los acontecimientos. Para él, la muerte y resurrección de Cristo se han convertido así en la Pascua que perdura. Podemos entender con todo esto cómo la última cena de Jesús, que no solo era un anuncio, sino que incluía en los dones eucarísticos también una anticipación de la cruz y la resurrección, fuera considerada muy pronto como Pascua, su Pascua, y lo era verdaderamente.